Hola, yo soy Ana y les voy a explicar sobre los artículos. Primero, en español. En español, los artículos son esa parte de la oración que se colocan delante del sustantivo para denotar su género, número o si el sustantivo nos es conocido o no. Por otro lado, en inglés son palabras que definen al sustantivo del que se está hablando, también para saber si nos es conocido o no. Pero a diferencia del español, en inglés no existe esta cuestión de género o número. Es simplemente para darnos a entender si el sustantivo nos es conocido o no. Es una de las mayores diferencias que existen cuando se trata de los artículos entre en español y en inglés. Según el artículo que se utilice, en español sabemos el género que el objeto, persona o cosa a los que estamos refiriendo tiene. En cambio, en inglés los géneros no son tan comunes. Por lo tanto, los artículos no llevan consigo géneros. Hay dos tipos principales de artículos. Están los artículos indeterminados y los artículos determinados. Los artículos indeterminados son aquellos que se utilizan cuando no conocemos previamente el objeto al que nos estamos refiriendo. En español son un, una, unos y en inglés an. La diferencia entre el uso de los artículos indeterminados en inglés, si es a o an con n, varía dependiendo de si la palabra a la cual, el sustantivo al cual están acompañando empieza por una vocal o por una consonante. En español varía según el género, como ya les mencioné previamente, del sustantivo al que se está tratando. Por ejemplo, podemos hablar de un globo o podemos hablar de una flor. En inglés podemos hablar de an apple o podemos hablar de a dog. Por otro lado están los artículos determinados, que son aquellos que se utilizan cuando conocemos con exactitud o ya tenemos un conocimiento previo del sustantivo del cual estamos hablando o del cual se está tratando. En español, los artículos determinados son el, la, los, nosotros, y en inglés el principal es the. Estos artículos se utilizan en su mayoría cuando se conoce previamente el sustantivo, y en español, igual que los indeterminados, varían según el género. Hay ciertas excepciones cuando, por ejemplo, vamos a referirnos a un animal como la jirafa. La jirafa puede ser masculino o puede ser femenino, pero siempre decimos la jirafa, porque el género de la jirafa es a según femenino, pero en realidad no estamos refiriéndonos al sexo, si es macho o es hembra, sino al animal como tal, al nombre del sustantivo que lleva, que es la jirafa. En inglés, el uso de the es más que todo para casos muy particulares. The house, si le dices a tu amigo, por ejemplo, are you going to the party? Estás refiriéndote a la fiesta, una fiesta de la que ambos tienen conocimiento, porque es la fiesta, es the party. Bien, ahora continuemos con los adjetivos. Primero, en español. Los adjetivos son palabras que califican o determinan al sustantivo, agregándole propiedades o restándoselas. En español se diferencian dos tipos principales. Están los adjetivos calificativos, que son aquellos que expresan una cualidad sobre el objeto o persona al que se esté hablando, como por ejemplo, ella es hermosa. En este caso, la palabra hermosa es la que está actuando como el adjetivo calificativo diciendo que ella, no sabemos quién es hermosa. También están los adjetivos demostrativos, los cuales denotan una proximidad entre el emisor y el objeto del que se esté hablando. Como por ejemplo, estoy viendo este adorno. En este ejemplo, la palabra este está actuando como el adjetivo demostrativo, dando a entender de que en este momento estoy viendo este adorno que tengo frente a mí y señalando el objeto al cual me estoy refiriendo. Hay también otros tipos de adjetivos que son clasificados según la gramática de la lengua española, que incluyen los adjetivos restrictivos, no restrictivos, los adjetivos graduales, no graduales, de grado extremo, entre muchos otros. Pero estos ya son un poco más profundos. Normalmente los primeros que se reconocen son los adjetivos y los demostrativos.
Por otro lado, en inglés, los adjetivos funcionan de manera muy similar a la del español, calificando a una palabra o un sustantivo. Pero una diferencia significativa es que en inglés el adjetivo tiende a colocarse justamente antes de la palabra que modifica al sustantivo al cual está acompañando. Y en español se coloca después. Como por ejemplo, no es lo mismo decir la casa grande, podemos observar que grande está después de casa, a decir en inglés the big house, donde el adjetivo se encuentra antes del sustantivo. Esa es una de las principales diferencias significativas de los adjetivos entre el español y el inglés. Los adjetivos en inglés se clasifican o se dividen según la calidad, la opinión, el tamaño, el color, la forma, la edad, el sabor o algunos otros. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo funcionan los adjetivos en inglés según la clasificación que ya les di previamente. Tenemos 3 ejemplos. El primero dice, he's a big hero. En este caso nos estamos refiriendo a big como un adjetivo de tamaño. Big. En el segundo tenemos, the car is red. Nos estamos refiriendo a color diciendo que el carro es rojo. Y en el último tenemos, the building is 10 years old. 10 years old funcionaría o actuaría como nuestro adjetivo denotando la edad. Buenos días, yo me llamo Manuel Velázquez y les voy a exponer sobre los demostrativos. Los demostrativos son aquellos determinantes que indican cercanía, distancia o tiempo. Este concepto es válido para tanto como el inglés como el español. En el caso de nuestra lengua natal, tenemos los demostrativos, este en masculino, esta en femenino, estos en masculino plural y estas en femenino plural, para indicar que algo está cercano a el hablante. Los demostrativos, ese en masculino, esa femenino, esos masculino plural y esas femenino plural, indican que el objeto está medianamente cercano al hablante, mientras que los demostrativos aquel, aquella, aquellos y aquellas indican que el objeto está lejos. Hablando del tiempo, el demostrativo este indica que es un tiempo presente, mientras que los demostrativos ese o aquel indican que es un tiempo pasado. Ahora, en el inglés podemos decir que hay una diferencia y una semejanza con los demostrativos. La diferencia es que en el inglés no se denota género, mientras que sí se denota el número. Aquí podemos ver los demostrativos que tenemos en el inglés, que son this y this en singular y plural, y that y those en singular y en plural respectivamente. Bueno, los posesivos son los determinantes y pronombres que indican pertenencia y posesión, como bien lo dice su nombre. Al igual que los demostrativos en español, también concuerdan, tienen variaciones en número y género. Los determinantes posesivos están divididos en 2, que son los átonos y los tónicos. Los átonos siempre van delante del sustantivo al que se está haciendo referencia y únicamente la primera y segunda forma del plural tienen variación de género femenino. Por ejemplo, tenemos los átonos aquí, mi, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra y su, con sus respectivos plurales, que serían mis, tus, sus, nuestros, y vuestros, sus. Ahora, los tónicos. Los tónicos siempre van detrás del sustantivo y haciendo referencia al sustantivo del que se está hablando, por supuesto. Aquí tenemos los tónicos, que serían mío, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, nuestra, con sus respectivos plurales. Aquí tenemos ejemplos de los átonos y los tónicos. En los ejemplos podemos ver que estos son tus libros y tus sería el determinante átono. Nuestros, también en nuestro país está en ruinas, sería el determinante átono. A su vez,
En los tónicos tenemos, un amigo mío no fue a trabajar. Esa parte que dice mío es considerado como el determinante tónico, al igual que en el ejemplo de abajo, que dice, eso no es asunto mío. Luego tenemos los pronombres posesivos, que se utilizan para sustituir un sustantivo que fue mencionado anteriormente. Tenemos el tuyo, la tuya, el mío, la mía, lo suyo, el suyo, disculpen, la suya, el nuestro, la nuestra, con sus respectivos plurales. Aquí tenemos un ejemplo. Ese zapato no es mío, es el suyo. En inglés podemos decir que existe un equivalente para los determinantes átonos y los determinantes tónicos. Y estos son los adjetivos posesivos para los átonos y los pronombres posesivos para los tónicos. Podemos ver que cada uno de los que están aquí puede ser la traducción exacta de los que mencioné anteriormente. Los adjetivos posesivos en inglés tenemos mine, yours, his, hers, theirs y ours. Tenemos aquí los ejemplos. Who is this? This is mine. Oh, is that car yours? Y por último tenemos los pronombres posesivos, que son my, his, her, their, our y your. Y los ejemplos. Your house is pretty y that is my food. Hola, mi nombre es Arosa y yo voy a hablar sobre los pronombres. Al igual que en español y en inglés, los pronombres se utilizan para sustituir a los sustantivos, o en caso del inglés, noun phrases también. Los pronombres en español tienen similaridades con los de inglés. La clasificación es bastante parecida. Por ejemplo, en español tenemos los pronombres personales, en inglés también personal pronouns, pero dentro de los pronombres personales en español tenemos los tónicos, que serían yo, tú, él, ella, nosotros, nosotros, ellos, mío, tuyo, nuestro, y los átonos, que serían me, te, lo, la, sa, etc. Y otra clasificación grande serían los pronombres determinativos. Dentro de ellos están los posesivos, los demostrativos, numerales, indefinidos e interrogativos. En el caso del inglés, como dije anteriormente, están los personal pronouns, que al igual que el español, I, you, he, she, it, we, you, they. Y tenemos las demás clasificaciones, los reflexivos, que son myself, yourself, himself, herself, or ourselves, etc. Y los interrogativos. Aquí, fíjate que tenemos which, who, whom, whose, y sería como las mismas traducciones que en español. Sería exactamente igual, tienen los mismos usos. Están los demostrativos, que en español son ese, esa. La diferencia está en que en español tenemos género. En cambio en inglés es this para todo, that, etc. Es lo mismo. Y los indefinidos, que serían all, another, nothing, que en español es la misma traducción. Por ejemplo, aquí voy a mostrar cómo es el uso de los pronombres. Ahí tenemos un informe, ¿cuál es el orden? Aquí te lo sacamos con la cosilla de arriba. Me da uno igual, ¿qué borro? Aquí tenemos un ejemplo en inglés. Por ejemplo, esto es un noun. Y el pronombre se utilizaría para sustituirlo. Entonces, previamente tuve que haber dicho este nombre para luego poderlo sustituir, por ejemplo, con she. Ejercen las mismas funciones de los sustantivos, al igual. En español, la misma situación. Y, por ejemplo, en el caso del inglés, tengo un noun phrase. Todo esto es un noun phrase y todo eso lo puedo sustituir por she.
es importante diferenciar entre pronombres y adjetivos, porque a veces tiende a ser confuso. Porque no es lo mismo decir este sería un adjetivo porque está diciendo qué carro es, pero si yo digo este se convierte en pronombre, solo por sustituir a la frase completa. Y en inglés sería lo mismo. Exactamente la misma situación. Aquí, adjetivo, estoy escribiendo que es suéter y acá es pronombre porque simplemente lo estoy usando solo. Buenos días, yo me llamo Cris Grera y les voy a hablar de los adverbios. Los adverbios, esta palabra proviene del latín adverbio y se conforma por el prefijo ad, que significa hacia o junto, la palabra verbum, que significa verbo o palabra, y el sufijo ium. Los adverbios se definen como una palabra invariable que se encarga de modificar adjetivos, verbos y otros adverbios. Estos también pueden modificar cláusulas subordinadas y oraciones completas. La función principal de los adverbios es servir de complemento circunstancial en una oración. Por ello, estos se encargan de responder a las preguntas ¿dónde?, ¿cómo? Y ¿cuándo? Se dice que es una palabra invariable porque no posee ni género ni número. Y tanto en el idioma inglés como en el español, si los adverbios están modificando adjetivos u otros adverbios, estos aparecen delante de la palabra que modifican. Por ejemplo, quite sad, el adverbio está modificando al adjetivo sad. En el caso de en español, muy bella, el adverbio muy está modificando al adjetivo bella. Por otro lado, si estos adverbios modifican verbos, aparecen antes o luego del mismo. También pueden aparecer al principio de la oración y en este caso estarían modificando la oración completa. Por eso se dice que los adverbios pueden modificar oraciones completas. Los adverbios también existen muchos tipos de adverbios que les voy a explicar más adelante, pero antes quiero hablarles acerca de los grados de los adverbios. Estos se dividen en dos, pueden ser comparativos y superlativos, tanto en inglés como en español, claro. En grado comparativo se utilizan para comparar dos o más cosas o personas. En el español, para hacer la comparación, se agrega la palabra más y en el inglés se agrega la terminación ER si son adverbios cortos y el more si son adverbios largos. Por ejemplo, Chris estudia más rápido que tú, en el español sería el más, la palabra que denota la comparación, y she works harder than you, que el harder se le agrega la terminación ER porque es un adverbio corto. En cuanto a los superlativos, que es el segundo grado de los adverbios, estos se utilizan para denotar diferencias entre dos o más cosas. En cuanto al inglés, si es un adverbio corto, se le agrega la terminación EST, y si es un adverbio largo, se le agrega la palabra must, y se deja el adverbio sin modificar. Por ejemplo, she's the prettiest of the classroom, en este caso el EST, la terminación, y en inglés también, si es, por ejemplo, she's more intelligent than you, el more estaría modificando, estaría sirviendo como para hacer la diferencia de una acción o de una persona. Ok, los adverbios también tienen una estructura morfológica que funciona de manera muy similar tanto en el inglés como en el español. Estas se dividen en dos. Primero, los adverbios simples o adverbios gramaticales. Estos tienen una clase cerrada y no se modifican porque no se les puede agregar o añadir alguna terminación. Algunos de estos son cerca, lejos, aquí, en español, y en inglés, never, always y very. En cuanto a los adverbios derivados, también conocidos como adverbios léxicos, estos tienen una clase abierta y se les puede agregar la terminación, se le puede agregar otros adverbios, por ejemplo, la terminación, si es en español, mente, y la terminación LI si es en el inglés. Algunos de estos casos o ejemplos pueden ser rápidamente, donde se le agrega la terminación mente, lentamente, detrás, donde se agrega el prefijo de, debajo,
Estos son en español, y en inglés, fastly, que se le agrega la terminación li, slowly y quickly. De los adverbios, existen distintos tipos de adverbios. Entre ellos tenemos adverbios de tiempo que se colocan tanto en inglés como en el español al principio o al final de la oración. Estos pueden ser always, already, then, yesterday, now en inglés, y en español ahora, ayer, mañana o nunca. Algunos ejemplos son, en español, todavía no estoy en mi casa, con el adverbio todavía que va al principio de la oración, y I'm working now, con el now al final de la oración. En cuanto a los adverbios de lugares, estos se utilizan para indicar el lugar donde se realiza una acción o un evento. En inglés, estos se colocan luego del verbo que actúan como COD, complemento de objeto directo, o al final de la oración. En cuanto al español, los adverbios de lugares se colocan al principio, luego del verbo o al finalizar la oración. Por ejemplo, aquí, ahí, acá, abajo, there y outside. Entre esos tenemos she works here con el adverbio del lugar denotando dónde trabaja ella, y María trabaja lejos, que cumple la misma función para denotar el lugar donde trabaja María. En cuanto a los adverbios de frecuencia, estos existen o se pueden decir que se conocen más que todo en el inglés y pueden ser always, never, often, rarely. Se utilizan para denotar el tiempo o cada cuánto tiempo se lleva a cabo una acción. Por ejemplo, I have never been here. En cuanto a los adverbios de énfasis, estos se utilizan más que todo en el inglés y se utilizan para reforzar una parte de la palabra que este modifica. Estos pueden ser really, certainly y definitely. En cuanto a los adverbios de modo, estos indican el modo en cómo se lleva a cabo una acción o un evento. Mayormente en el inglés se le agrega la terminación li y en español se le agrega la terminación mente. Por ejemplo, en este examen sale mejor she cooks slowly. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todas las palabras que finalizan en li son adverbios. Por ejemplo, está friendly y neighborly, que no son adverbios, pero terminan con la palabra final li. En cuanto a los adverbios de grados, estos se utilizan para indicar el grado con el que el grado o el nivel con el que se lleva a cabo una acción o un evento. Estos pueden ser ejemplos muy, poco en español y so much en inglés. Por ejemplo, I'm so proud of you en inglés o estoy muy orgullosa de ti en español. También tenemos otros tipos de adverbios que son adverbios de afirmación, de duda y de negación, pero se dicen que más que todo estos se utilizan en español porque en el inglés pertenecen a otra categoría. En cuanto a los adverbios de afirmación, pueden ser sí, también y claro. Los adverbios de duda, quizá, acaso, puede ser, y los adverbios de negación, no, jamás y nunca. Bueno, en cuanto a los adverbios, es importante tener en cuenta que hay palabras que son adjetivos y adverbios, es decir, pueden cumplir la misma función. Esto más que todo en el inglés, sin embargo, para saber o diferenciar en una oración cuando una palabra es un adverbio o un adjetivo, es importante entender el contexto que me da la oración y la función que cumple esta palabra dentro de la misma. Gracias. Yo soy Corindra y les voy a hablar sobre los verbos. Un verbo es una palabra, un conjunto de palabras que describe una acción, una condición o una experiencia. En castellano, los verbos se conjugan en 4 modos: modo indicativo, modo subjuntivo, condicional y modo imperativo. El modo indicativo se utiliza para afirmar hechos. Tenemos el presente, que es cuando las acciones se llevan a cabo en el momento. Por ejemplo, Juanita canta una canción. El pretérito imperfecto es una acción que está hecha en el pasado y que no tiene un tiempo de finalización. Por ejemplo, Juan leía muchos cuentos. Luego tenemos el pretérito perfecto simple, que es una acción que ocurre en el pasado, pero que es una acción terminada. Por ejemplo, ¿qué pasó? Y luego tenemos el futuro, que es una acción que va a ocurrir luego y puede causar incertidumbre, como la próxima semana lo escribiré. El modo subjuntivo se utiliza para expresar conceptos que son hipotéticos, como deseos o afirmaciones inciertas. En el presente tenemos, es posible que mañana llueva. En el pretérito imperfecto tenemos, me había alegrado de que hiciera sol. Tenemos el modo condicional, que es para expresar una condición y también causa incertidumbre. Por ejemplo, si yo comiera más, estaría muy gordo. El modo
imperativo se usa para expresar una orden, una solicitud o una prohibición. Tenemos afirmativos y negativos. En el afirmativo puede ser canta, en el negativo no cantes. También tenemos estos tiempos compuestos que son pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro compuesto, participio presente o gerundio. En inglés tenemos los tiempos verbales y los aspectos. Tenemos 3 tiempos verbales que serían presente, pasado y futuro. Y los aspectos serían presente simple, presente continuo, presente perfecto continuo. En el pasado sería igual, sería pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto continuo, y en el futuro lo mismo. Futuro simple, futuro continuo, futuro perfecto y futuro perfecto continuo. También tenemos los condicionales. El condicional tipo 0 es una situación siempre verdadera. El condicional tipo 1 es una situación real o posible. El condicional tipo 2 es una situación hipotética. Y el condicional tipo 3 es una situación hipotética en el pasado.